Bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias. Dulca Pérez les saluda, feliz de poder contar con todos ustedes en sus hogares para comentarnos las noticias importantes de la semana y, por supuesto, entrevistas súper interesantes. Y estamos hablando de política, entonces invitamos a Político a hablar de sus propuestas. Nos acompaña Pedro Jiménez, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Con él hablaremos de sus propuestas y hablaremos de su demarcación. No se puede perder esta súper entrevista con Pedro Jiménez. También vamos a hablar en el tema central de las últimas encuestas que se han dado a conocer en estos días rumbo a las elecciones del próximo 19 de mayo, que le dan, primero dan por descartada una segunda vuelta electoral y le dan, por supuesto, números significativos al presidente Luis Abinader para reelegirse sin problema. Pero vamos a detallarlo cuando regresemos en el comentario. Recuerden, señores, hay que ir a votar. Eso es lo más importante en este tramo de la campaña electoral y de todo este proceso. Hay que ir a votar, es una responsabilidad suya, es una responsabilidad mía, pero sobre todo es el poder que nos permite la democracia, ir a elegir a nuestros candidatos, el que a usted le guste. Ya usted escuchó las propuestas, ya usted conoce a quién le gusta, conoce a quién no le gusta. Vaya, elija al que sea, pero vaya y ejerza ese derecho que beneficia. El ejercer ese derecho beneficia mucho a la democracia de nuestro país y eso nosotros tenemos que preservarlo. Así es que hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida en 1800 segundos de noticias. A usted no se mueva de ahí. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados, cocine bien los alimentos, protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Señores, vamos al tema de la semana y hay que hablar de elecciones porque ahora en estos días solamente hablamos de lo que va a pasar el 19 de mayo, de que hay que salir a las urnas, de que hay que votar, de que los candidatos, de que las propuestas. Y yo quiero, antes de entrar en tema político, hablarle de ese compromiso que usted tiene, pero es un compromiso que no solamente es un compromiso, sino que es ese derecho que es el derecho más importante que nadie le puede quitar, que es el derecho a elegir. Y usted tiene que salir de su casa, ir a votar, porque eso es defender nuestra democracia, eso es defender nuestro país, eso es usted darle el poder a la persona que usted entiende que mejor encarna esos deseos de progreso por su demarcación y por su país. Entonces, vaya, cumpla con esa responsabilidad, que votar definitivamente es lo mejor que nos puede pasar para mantener nuestra democracia. Así que no deje de ir a votar por el candidato de su preferencia, pero vaya, vote. No le deje ese poder absolutamente a nadie más. Y ahora sí vamos a hablar de política porque ya salieron, yo creo que las últimas encuestas, aunque van a haber probablemente algunas que ya cerquita del día de antes de que se cierre la campaña electoral, que den algunos números. Pero tenemos la Gallup. La Gallup, señores, ¿qué dice su pronóstico para la presidencia de la República sobre todo? Y la Gallup, que salió ya el viernes pasado, habla de que Luis Abinader ganaría con un 60%. Leonel Fernández en la encuesta Gallup saca un 24.6% y Abel Martínez un 11.1%. La mayor tasa de rechazo, según esta encuesta Gallup, la obtuvo Leonel Fernández con un 30.8%. Pero salió otra encuesta el mismo día que se dio a conocer la Gallup, no, al día siguiente. La Gallup se dio a conocer el jueves en la tarde y la otra encuesta, que es Atlas Intel, que vaticinó que Luis Abinader obtendría el 68.1% de los votos. Las encuestas regularmente tienen un 3% como margen de error, pero mire por dónde anda la cosa. Entonces, hablemos ya de la última, de Atlas Intel. Esta encuestadora brasileña pronosticó que el primer mandatario superaría en las urnas a Leonel Fernández y a Abel Martínez, quienes obtendrían 17.9% Leonel Fernández y 12.1% de sufragios Abel Martínez. Repito, dice Atlas Intel que Abinader ganaría con un 68.1%, que Leonel sacaría un 17.9% y Abel Martínez un 12.1%, lo que significa, entre Gallup y también Atlas Intel, que no habría una segunda vuelta electoral. La mayoría de encuestas han coincidido en que no habría una segunda vuelta electoral. Aún así, en el discurso, Leonel Fernández y Abel Martínez, ambos están apostando a una segunda vuelta electoral. Vamos a ver cómo se desplazan sus equipos, cómo sacan la gente a votar, porque es una de las cosas que yo más les he dicho. Te escriben cosas en las redes sociales y te dicen, no, que esto, que lo otro. Señores, el mensaje usted lo emite, el mensaje le llega a una cantidad de gente, pero el día de las elecciones hay muchísima gente que aunque le guste un candidato, si no siente esa facilidad y esa motivación de yo me quiero desplazar a hacer una fila en un centro de votación para ir a darle mi voto, si usted no lo motiva en el sentido de visitarlo, buscarlo, darle seguimiento, que sus equipos de trabajo le den seguimiento a la gente, porque usted tiene su padrón. Usted tiene su padrón. Y los partidos políticos, de hecho, tienen sus padrones internos de la gente que está inscrita en ese partido y mucha de esa gente probablemente necesita, aunque sea que usted le haga una llamada y no solamente de grabación. Porque en el caso de la mayoría de los partidos políticos grandes, sobre todo el PLD, que viene de una escuela política, de una disciplina política, de una organización que va, señores, desde el comité político hasta el comité central, hasta esos pequeños comités de base en los barrios, donde el que dirige el comité de base
sabe cuántos y quiénes son los miembros del comité de base. Entonces, ellos no pueden decir que es un descubrimiento de la NASA, porque siempre lo han hecho, le han dado seguimiento a la gente y no está mal, porque a la gente muchas veces le gusta un tratamiento personalizado para sentirse lo suficientemente motivado a votar. Y yo todavía estoy esperando ese mensaje ya no partidario, sino ese mensaje que le diga de todos los líderes políticos, no importa el nivel, que le diga a la gente, ve a votar porque es un derecho que tú solamente puedes ejercer ese día, pero ese derecho puede repercutir en muchos años, en la diferencia de tu calidad de vida, en la diferencia del país, en la diferencia de la democracia. Entonces lo más importante es que la gente vaya a votar, es que la gente vaya a votar y los partidos políticos vayan, busquen su gente y vayan, si hay que llevarla a votar, llévenla a votar, acompáñenla a votar, anímela a votar, pero que la gente vaya a votar, porque al final de cuentas, si usted dice que la gente, que usted perdió por la abstención o lo que sea, eso nadie se lo va a comprar. Nadie se lo va a comprar. Ahí están los números, ahí está el escenario, hay que ir a votar, señores. A usted no lo olvide, salga temprano a votar el próximo domingo 19 de mayo, porque la democracia de la República Dominicana es algo que nos beneficia y nos protege a todos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida y hoy hablamos con el candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Pedro Jiménez. Con él hablamos de sus propuestas, hablamos de su demarcación y hablamos de muchos otros temas políticos, así que no se pierda esa súper entrevista en 1800 segundos. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto.
¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, estamos a ley de muy pocos días. Ya esto se acabó, se acaba esta semana que comienza la campaña electoral, pero los candidatos están tirados a la calle, ya fidelizando en el último tramo a la gente que pudiera quedar sin fidelizar. Y a mí, la verdad es que me da muchísimo gusto recibir a uno de los candidatos, de esa gente que uno quiere, de esa gente que es hermana, de esa gente que tú dices, esa gente va a aportar, y va a aportar mucho porque lo ha hecho desde la comunicación. Querido Pedro Jiménez, candidato a diputado por la circunscripción número 2. Bienvenido a 1800 segundos, hermano. Diulca, ¿qué te digo? Yo me siento en mi casa. Porque Estás en tu casa. Porque es que tú eres no solamente mi colega, sino una amiga, una hermana de larga data. De larga data, la que usted quiera, pero larga. Y sobre todo con un cariño y un afecto especial de allá para acá y de aquí para allá. Así mismo. Que no le quepa duda. Pedro, desde que entraste a la comunicación siempre has estado con esa bandera de luchar por las cosas de la gente, de luchar por los problemas de las comunidades, de luchar por tu pequeña, aunque estemos en el distrito, tu patria chica, esa zona de la circunscripción número 2. Pero ¿por qué llega un comunicador, en el caso tuyo, a la política? Bueno, yo diría que el político llegó a la comunicación. Porque yo desde que tengo 14 años estoy interactuando en la actividad social y política. Desde que yo trabajaba, estaba estudiando arte dramático en Bellas Artes, le coqueteaba a la política con el doctor Franklin Domínguez y el Movimiento de Conciliación Nacional. Ese grupito, tú a nivel... Iván Camilo, Miguel Núñez, Orlando Alonso, Philly Rodríguez. Siempre éramos el coro del doctor Franklin Domínguez con el Partido Movimiento de Conciliación Nacional. Pero las familias nuestras, sobre todo la familia mía, José Jiménez, siempre fue un dirigente histórico del PRD. Y mis hermanos también. Entonces yo fui mirando ese apego a los problemas sociales de ellos, a su compromiso con la comunidad, que si había que hacer una escuela, un dispensario médico, una cancha. Ellos siempre estaban ahí y a mí me fue gustando eso. Lo fui heredando. Mi mamá también es una mujer con un alto sentido de sensibilidad social y humana. Y como que heredé todas esas cosas. Y la comunicación, dicho sea de paso, es una carrera que tiene mucho de lo humano.
tiene mucho de querer cambiar las cosas que no andan bien en la sociedad. Entonces yo digo, porque hay una química perfecta. Y ese mismo trabajo de comunicación, cuando comienzo a trabajar con don José Tomás Pérez, por allá por el año 2002, se afianza y entro a la comunicación ya a otro nivel y voy creciendo entre la política y la comunicación y trabajando con políticos, la parte estratégica, y aquí estoy. Y al final la comunicación es el medio idóneo para que la gente pueda dar a conocer sus necesidades y que la gente que resuelve los problemas pueda enterarse de esas necesidades. Las propuestas de Pedro Jiménez para el Congreso Nacional. Mira, todo el mundo sabe y a mí me gusta ser lo más sincero posible. El legislador tiene 3 funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar. Entonces yo he decidido irme de atrás hacia adelante. Representar primero, fiscalizar y legislar. Las 3 se pueden hacer una concomitantemente con la otra, pero en el territorio la gente necesita de sus representantes. La gente tiene muchas situaciones que solamente con usted tener la voluntad de acompañarlo a diligenciar las soluciones, se pueden lograr las mismas. Entonces, yo tengo el proyecto de emprendimiento y educación financiera, ¿verdad? En lo que yo voy a ir trabajando con ese proyecto que va a incluir el tema del primer empleo, que no ha habido forma de que el Congreso Dominicano se aboque a garantizarle a esos jóvenes que egresan de una carrera técnica u universitaria sin que se le ponga el hándicap de que usted no tiene experiencia. No puede tener experiencia porque no puede ser experimentado si es joven. Entonces usted tiene que darle la oportunidad. Entonces ese proyecto de emprendimiento irá primer empleo, emprendimiento y la educación financiera, que son 3 factores importantísimos para la generación de empleo. Y está hablando un emprendedor. Y está hablando un emprendedor. Mientras yo esté con ese proyecto, que ya lo tengo redactado y todo, gracias a un grupo de amigos que me han estado acompañando y que conocen muy bien este tema. Nosotros vamos a llevar la educación financiera a las escuelas. ¿Por qué a las escuelas? Porque a los niños hay que enseñarlos a respetar el dinero y hacer un buen uso de él desde pequeñito. Lo que usted no aprende pequeño es muy difícil que lo aprenda grande. Árbol que nace doblado, jamás su rama endereza. Entonces, vamos a ir educando financieramente a los niños desde pequeños y eso nos va a ayudar a nosotros a generar una sociedad de más conciencia económica. El dominicano es muy propenso a gastar más de lo que gana, a invertir en cosas innecesarias. Si me entran 5, gasto 10. Gasto 10, entonces vives en déficit. Y si gasta más de lo que gana, entonces tú estás condenado a vivir en la miseria, a vivir perseguido por los cobradores, por las deudas. Entonces, si usted se organiza financieramente, le da prioridad al gasto. Fíjate que le hablamos mucho a los gobiernos de que tienen que priorizar el gasto, que la educación, que la inversión pública. Y la calidad del gasto. Pero eso también hay que enseñárselo al ser humano, a priorizar y a ver en qué invierte su dinero para que tenga rentabilidad. Entonces, eso nos va a ayudar a formar una legión de emprendedores, que no necesariamente el que se gradúa en una carrera técnica o en una carrera de licenciatura tiene que ir a emplearse. No. Usted puede poner un emprendimiento. Todo lo contrario, si la gente pudiera de alguna manera generar riqueza en vez de ir a repartir la que ya existe. Exacto. Vamos a generar. Porque en el territorio nosotros tenemos que crearle oportunidades a los jóvenes. Y yo me voy a la parte más sencilla. Mira, el peluquero, del salón de belleza, el sastre, la modista, el colmadero, el dueño del pequeño supermercado. Esa gente no avanzan porque tienen un costo del dinero muy costoso. Pero ellos a veces lo que necesitan es 20, 30, 40 mil pesos para hacer crecer su negocio. Un peluquero te monta una peluquería con 50 mil pesos. Bonita, bien chulita, un sillón, un secador, la maquinita, un pequeño aire de eso de 12 mil BTU porque el espacio va a ser pequeño. Él arranca, tú le das desde la oficina de representación ese préstamo, pero le das el acompañamiento, le das la asesoría para que cuando él facture 2 mil pesos en el día, no lo guarde en el bolsillo. O no se lo beba. Me lo lleve al banco. Llévamelo al banco. Porque el banco va a generar una historia de tu crédito. Y ya en el segundo préstamo, mi oficina no tendrá que estar ahí. Tú serás un sujeto crediticio y ya no tendrás que tomarle prestado al señor que te presta el 20, quincenal, que son 40 al mes. Claro. Eso no lo aguanta nadie. No, es que esa es una de las principales retrancas para que la gente no avance. Para que el emprendedor avance. Y te lo dice una persona que tuvo que pasar por todas esas, hasta que aprendí.
Entonces ese aprendizaje que yo hoy tengo, que logré salir, que logré emprender, yo quiero llevarlo y multiplicarlo en nuestros barrios. Y lo hablo cuando voy en los mano a mano, cuando voy a hacer la visita a mis compañeros de Cristo Rey, de la Fe, de los Girasoles. Me siento a conversar con ellos, los aconsejo. Nosotros te vamos a facilitar la vara, te vamos a enseñar a pescar. Después tú continúas solo pescando, porque yo tengo que irme a enseñar a otro que no sabe. Y eso es lo que vamos a hacer para generar empleos en el territorio, en lo que yo me embrujo allí con mis pares, con mis colegas legisladores, a aprobar mi proyecto de ley de emprendimiento, educación financiera, que va a servir también para ese primer empleo y le demos esa oportunidad a los jóvenes, porque no todos tenemos talento para el negocio, para emprender. Entonces hay gente que quiere ser contador y tiene que ir a un empleo. Ahora, un aspecto importante, porque no solamente es el talento, Pedro, también el emprendedor tiene que tener una capacidad de resiliencia y una capacidad de aguante, porque hay meses que te va bien, pero hay otros meses que te dan... El equilibrio. Entonces, tú tienes que tener esa capacidad de aguante y no todo el mundo tiene esa capacidad de aguante. Y nosotros vamos a enseñarlo a generar una cultura del aguante, una cultura de la organización y una cultura del respeto al dinero para hacerlo más efectivo y más rentable para todos. Pedro, cuando uno piensa en emprendedor, uno enseguida piensa en una gente joven. Joven. Pero aquí hay una cantidad, sobre todo en el más de 50% del empleo informal, del trabajo informal, que es gente ya entrada en edad. ¿Qué les representaría Pedro Jiménez en el Congreso Nacional a esa gente que está ya rondando los 50, pero que ya el mismo mercado lo ha sacado, a pesar de que tiene la sabiduría y la fuerza todavía para rendir mucho más? Esa gente tú tienes que incluirlo en ese plan de emprendimiento, porque son emprendedores natos. La misma necesidad te obliga a emprender. ¿O tú crees que yo me hice emprendedor porque mi papá tenía un gran negocio y yo fui aprendiendo con él? No, fue la necesidad misma de generar ingresos para mantenernos 12 bocas, más mi papá y mi mamá que éramos 14, más los primos que venían del campo que se hospedaban en casa, y mi papá era maestro constructor y mi mamá lavaba y planchaba, vendía pollo ahí en la Agustinita, en la calle Primera número 45, para mantenernos a nosotros. Entonces, ¿qué íbamos haciendo? Los más grandes se iban a un oficio, los varones iban con papá a la construcción, otros limpiábamos zapatos, otros teníamos una paletera, en fin, ahí todo el mundo tenía que hacer un oficio para hacer algo de rentabilidad para el hogar, porque éramos muchos, de papá y mamá, 12 cabezas. 12 cabezas. 12. Esos hombres de bien y mujeres de bien. Esos orígenes nos dicen a nosotros de nobleza. ¿Cómo ha avanzado Pedro en estos años? ¿Podríamos decir que Pedro ya es un emprendedor próspero, que se puede pagar esa campaña electoral, que puede ir al Congreso Nacional y está parado? Mira, gracias a Dios, sí. Gracias a mi profesión de periodista y comunicador, que llevo ya más de 18 años en los principales medios de comunicación y me es rentable. Gracias a mi oficina de comunicación estratégica, que es una especialidad que tengo y que me va muy bien en ella. Y gracias a mis emprendimientos, que ya en mi familia hay una segunda emprendedora. Mi hija Jennifer. No, ya tus hijos son. Ya esa Estrella y Peter están haciéndole el frente a emprendimiento que tenemos de la familia. Ya yo a veces ni sé lo que está pasando ahí. Yo tengo que preguntarle a ellos porque gracias a Dios, a la formación que María y yo le hemos dado, esos muchachos me han salido extraordinariamente buenos. Y son bien entregados a sus estudios, son bien entregados a cuidar lo que papá y mamá han logrado conseguir con mucho sacrificio. Cuando Pedro llegue al Congreso Nacional, con la ayuda de Dios, con la ayuda de usted, que yo quiero que me dé su voto de confianza, Pedro llega sin problemas. Pedro llega a buscar la manera de cómo ayudar a los demás a resolver sus problemas. Yo voy tranquilo, no tendré la más mínima necesidad de prestarme a nada deshonroso para generar un peso más. Yo tengo una teoría, Diulka, ya yo lo que me gano no me lo como. Entonces, si lo que me gano no me lo como, ¿para qué? No. Y además nunca ha sido una persona de esa que anda ansiosa. No. Pedro, en la fuerza del pueblo para elegir a sus candidatos, por ejemplo, en la 1 todavía, hasta hace unos pocos días había dificultades. En la 2 habían también muchos aspirantes, pero a Pedro lo vimos perfilado desde el primer momento. ¿Cómo fue el proceso de selección? Bueno, cuando el partido me hace la propuesta y me dice que le interesa que el rostro mío esté en la boleta, y que en la construcción del partido, que tú sabes que era un partido minoritario, que a muchos sacrificios lo hemos llevado a ser la segunda fuerza política del país,
la gente fuimos interactuando, fuimos mirando el mismo trabajo social de la comunicación y se fue como dando el escenario para esto. Yo fui a una consulta que se escogió el método de la encuesta. El método de la encuesta para mucha gente cree que es fácil. No, porque usted tiene que hacer un trabajo de posicionamiento. O piensa que fue, ay no, alguien lo puso ahí en la encuesta, eso no funciona así. No, yo tuve que durar casi un año trabajando para ganarme esa candidatura y yo fui el mejor valorado en mi demarcación, el número 1, con una diferencia de más de 10 puntos del que me seguía. Fuimos 2 compañeros, fuimos 6 compañeros, 7 compañeros a la contienda, pero era para escoger 2, porque habían 2 reservas de ley y una cuota para el tema de la mujer. Y dentro de la reserva estaba la diputada Lourdes Cerrulle, que después decidió no ir, y se escogió por cuota a la compañera Cindy Rochi, el compañero Francis Hernández y este servidor. Fuimos los que movilizamos el partido, fuimos los que nos embrujamos con los compañeros, en los callejones, en los mano a mano, y nos posicionamos, formamos estructuras. Y luego entonces el compañero Crespo le dan su reserva, porque él es diputado actual, le dieron su reserva de ley. Pero fue un trabajo bonito, fue un trabajo que yo agradezco. Que no me hayan señalado, que no me hayan reservado, porque me permitió conocer mucho más el territorio que me estoy postulando y el territorio donde he vivido 50 años y el territorio que yo voy a representar. Yo conozco con nombre y apellido a todos los compañeros de la Fuerza del Pueblo en la demarcación 2. Todos. Muchos de ellos que vienen del Partido de la Liberación Dominicana. Pedro, cuando regresemos vamos a hacer un recorrido por esa circunscripción número 2, donde, señores, convergen no solamente sectores muy populares, también sectores muy ricos. Entonces hay que quitarse una chaqueta, ponerse la otra, porque el mismo lenguaje no se puede utilizar en esa demarcación completa. Hay que dividir cómo usted le va a hablar a quién, en el momento en que le va a hablar y las propuestas que le va a presentar. Y de eso sabe Pedro, porque es comunicador, pero no solamente es un comunicador, es un excelente comunicador, pero también conoce la idiosincrasia de toda la gente de su demarcación. Regresamos enseguida en esta conversación en 1800 segundos con Pedro Jiménez, candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar.
Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. circunscripción número 2 del Distrito Nacional es una de las circunscripciones que tiene quizás la brecha más abismal entre unos barrios, muchas veces muy populosos y humildes, y otras veces otros barrios con un derroche económico y un progresismo que no es ocasional, sino que viene desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de La Agustinita, Arroyo Hondo, pero también hablamos de algunos cinturones de miseria, como esa, cuando uno pasa por toda la zona de la Riviera del Río. La avenida Reyes Católicos. Ah, los Reyes Católicos, la zona del 70 de Cristo Rey. Sí, señor. Entonces, la zona del Caliche más arriba. Pedro Jiménez es nuestro invitado, es candidato por la circunscripción número 2, un comunicador que lo hace y lo hace muy bien. Pero salir del micrófono, Pedro, hablar con la gente de la 40 de Cristo Rey, hablar con la gente de Arroyo Hondo, o sea, ¿cómo se hace? Tú sabes que el desdoblamiento mío es natural. Yo soy una persona que me adapto a todos los ambientes, porque nunca me he creído que estoy ni más para arriba ni más para abajo, estoy donde estoy. Por ejemplo, mencionaste La Agustinita, ahí yo nací y me crié. O más bien me crié porque yo nací en la calle Luz de Cristo Rey del sector Pueblo Nuevo. Y a los 3 meses nos mudamos a La Agustinita, ¿verdad? Fruto de un desalojo. Ahí caímos en La Agustinita, con el viejo. Ahí me crié 33, 34 años de mi vida. Todavía conservamos la casa materna en La Agustinita. Primera, número 45. Y nunca la cambiaste. Familia de los sanjuaneros. Y nunca cambiaste tu centro de votación. No, nunca. Yo voto en la Escuela La Milagrosa. Ahí voto en La Agustinita, allá abajo en el fondo. Siempre es una excusa para uno volver. Claro, es que el día de las elecciones es la cosa más bonita porque todos los amigos míos que estudiamos juntos en el Ensanche La Fe, que estudiamos juntos ahí en la Escuela Ulises Domínguez, ahí nos encontramos y nos abrazamos. Unos han subido más, otros han subido menos, pero el cariño es el mismo. Mi gente mayor del barrio que me daba mi fuetazo cuando yo me portaba mal, cuando andábamos jugando el loco, cuando jugábamos la placa, cosas de muchachos, tú te las encuentras ahí. Y yo siempre tengo apego a mi barrio, siempre voy a visitar a la gente que tengo allí. Tengo grandes amigos que todavía viven en ese populoso sector. Entonces tú tienes ahí al lado, a 200 metros, Arroyo Hondo. Cruzas ahí y hablas con la gente de Arroyo Hondo. ¿Cómo le hablas en la esquina de un colmadón a la gente? ¿Cómo le hablas tocándole quizás el timbre a una de esas grandes mansiones de Arroyo Hondo? Mira, tocar el timbre en esas grandes mansiones no es fácil. Ahí el mensaje tiene que llegar a través de los medios de comunicación.
esa gente no abren puertas. No abren puertas. La política más vernácula tú tienes que desarrollarla en los sectores populares, porque son los sectores que más necesitan del representante, porque son los que tienen el problema de la luz, son los que tienen el problema del drenaje pluvial, son los que tienen el problema de la recogida de la basura, son los que tienen el problema del hacinamiento. Ahora, aquellos, tú tienes que hablarle a través, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, del micrófono de cómo vamos a solucionar el problema de la movilidad en la República de Colombia, que es un pandemonio. Sí. Tú Y tienes que afecta a los pobres y afecta a los ricos. Y a ricos. Ahí tú tienes Arroyo Hondo Tercero, ahí tú tienes Carmen María, ahí tú tienes Villas Claudia, ahí tú tienes Ciudad Real 1 y 2. Los ríos. Los ríos. O sea, es un lenguaje que tú tienes que hacer lo que haces en el día a día. Como te sientas en el micrófono al lado del presidente de la República, pero mañana te pones aquí en el otro extremo a la señora que está demandando que el Estado le pague una pensión que ella se ganó hace muchísimo tiempo y que no se la quieren dar. O te busca a aquel desvinculado de una institución pública que tiene 3 años y medio con una sentencia mendigando lo que le corresponde. O sea, es el mismo contraste del día a día que hacemos en la actividad política. En Cristo Rey, por ejemplo, tú tienes que ir a hablar con esos emprendedores. Está lleno de emprendedores, de amas de casa, que jóvenes, como por ejemplo antes de anoche, fui a la casa del Pidio en Los Girasoles. ¡Wow! Me partió el alma. Él tiene una nieta de 19 años. Y ella me dijo, don Pedro, nosotros lo vamos a apoyar porque usted vino con Andrés Martínez, que es amigo nuestro hace muchísimos años. Lo único que nosotros queremos es ver cómo ella se le consigue un empleo, porque ella quiere trabajar para ayudarnos a nosotros. Dime, Diulca, si eso no te tiene que partir el alma, si eso no te tiene que comprometer a ti y grabarte el nombre de esa niña que tiene 19 años, que vive en Los Girasoles, una barriada pobre, y ella quiere estudiar medicina, pero ella quiere trabajar para ayudar a papi. Pero ¿tú sabes quién es papi? Es su abuelo que la crió. Porque el bandido que la engendró abrió fuego, abrió gas. Entonces dime tú si eso no es bonito cuando mañana podamos ayudar a esa niña a conseguir un y empleo. Cambiar a una familia. Y tú le vas a cambiar la condición de vida a esa gente. Y ese es el día a día. Y por esa gente es que a mí me motiva la actividad política. No es más nada. Yo no necesito nada de la política. La política para los políticos del tipo mío lo que nos da es sufrimiento, pero nos da mucha alegría. Mucha alegría porque cuando tú logras conseguir una beca para esa niña, conseguirle ese empleo que ella dice que le cierran las puertas. Y tú sabes que nosotros por la comunicación y empoderado de una curul con ese estatus allí, eso tiene que servir para ayudar. Podemos hacer más. El día D es fundamental. Ay. Tú has aprendido y lo aprendiste con José Tomás, lo aprendiste en esas filas donde de alguna manera había incluso hasta escuela de formación para saber cómo es que se lleva a cabo la política, pero sobre todo cómo tú conquistas a la gente. ¿Cómo está preparado, Pedro, para el día D en todo el sentido de la palabra? Bueno, la primera planificación fue formar equipos. Si tú no tienes equipo, tú puedes tener la logística que tengas y entonces ¿a quién le vas a dar la logística? Tira los cuartos para arriba. Lo vas a tirar para arriba, te vas a ir a un sorteo sin tómbola. Así es. Entonces, no, nosotros tenemos equipo en cada centro de votación, en cada barrio nosotros tenemos un equipo de hombres y mujeres que van a defender, que van a representar a esta candidatura. Y la parte económica, pues nos hemos venido preparando con el tiempo. Si Diulca me donaba 50,000 pesos para la campaña, yo invertía 25 y guardaba 25 para el día de hoy. Los básicos para que van a necesitar mis compañeros para mover a la gente, porque la logística se ha medio desvirtuado, digamos, el término. Y mucha gente cree que la logística es mucho cuarto para que tú vayas a comprar votos. O comprar votos. No es comprar votos. No, yo no le voy a comprar votos a nadie. Yo no le compro la pobreza a nadie. Yo no le compro la miseria. No. Yo quiero ir a representarte para ayudarte a que salga de la pobreza. Ahora, hay que aterrizar en una verdad. Hay gente que tú tienes que decir, no, espérate, el motorista te va a venir a buscar. Esa es la logística. Te busca, te lleva. Hay gente que le falta el dinero, el pasaje para ir al centro de votación. O le falta la facilidad de que lo busquen en su casa porque tiene una condición y eso. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en aclararle a la gente, señores,
no toda la logística ni es comprar votos, ni es darle a nadie para un picapollo, ni es darle a nadie para un pote. No. Pero hay que mover a la gente porque si no, que moverla, si la no la mueve gente otro. no la mueve, no se mueve. No, o se abstiene como pasó con mucha gente. Yo te pongo el siguiente ejemplo. Tú vas a la casa de Remigio, en el barrio de la 40, y tú te encuentras el escenario a las 8 de la mañana que Remigio no sabe qué van a comer sus hijos. Y ahí hay 5 votos en esa casa. Y tú vas a hablarle a Remigio de que vaya a votar por ti si tú no le dejas esos 500 pesos para que ella cocine. ¿Tú crees que Remigio vaya a votar? Es que no puede ir a votar. Esa es la realidad que tenemos. Porque ella se va a decir, yo te voy a dar mi tiempo para yo ir a votar por ti, pero entonces cuando yo regrese yo no voy a haber resuelto mi problema. ¿Qué le doy a esos muchachos cuando se levanten? Agua de azúcar. No, entonces, no es que tú le compres el voto, es que tú le generes las condiciones para que ella se motive a ir a votar. Debería ser natural, debería, ojo, pero no es así, porque nosotros tenemos una situación de miseria y pobreza en la República Dominicana que tenemos que combatir para ver cómo vamos cambiando este estado de cosas y que la gente no haya que darle nada para ir a votar, que ese deseo, ese deber ciudadano, la gente lo ejerza por naturaleza, como hay una franja muy alta que lo hace, pero hay una muy, que quizá te da, vamos a decir, 40, 60, que tú tienes que colaborarle. Y concientizar, Pedro, concientizar a esa gente que los representantes, independientemente de lo que mucha gente diga, los representantes lo que tienen que ir es a garantizar que la gente tenga sus servicios básicos. No tenga que buscar una cuña para operar a un familiar, no tenga que buscar una cuña para conseguir quizás un empleo, no tenga que buscar una cuña para que le den un servicio público. Que sea de manera directa, de manera natural, que lo que a mí me toca, por ejemplo, el servicio de salud en un hospital, yo no tenga que buscar un periodista amigo para que llame al director para que me den el servicio. No, que estén ahí esos servicios fundamentales, que haya cupo en las escuelas para los estudiantes. Claro. Eso es lo que tenemos que propiciar. Para eso son las leyes y para eso somos los representantes. Pedro, llama a tu gente a votar. Bueno, usted que vive en la circunscripción número 2, que es de la John F. Kennedy hacia abajo, hasta la riviera ahí del río La Isabela, que divide ahí a Santo Domingo Norte con el Distrito Nacional, de la Máximo Gómez hasta el kilómetro 13, en la casilla número 3 de la Fuerza del Pueblo, usted va a buscar la posición 3 y vas a ver a este humilde ciudadano que tiene voluntad de servirle y usted le pone un cotejito ahí arriba de los lentecitos y ya usted está colaborando para que muchos jóvenes, para que muchos niños tengan garantizada su salud, su educación y que llenemos los barrios y la República Dominicana de prosperidad. Pedro Jiménez en la boleta de diputados en la casilla número 3 de la Fuerza del Pueblo. Ahí usted tiene a una persona muy querida, una persona con una vocación de servicio, a una persona que yo la verdad es que pienso que puede ir a hacer un gran trabajo en la Cámara de Diputados. Hermano, gracias. Y lo vamos a hacer. Me comprometo. Muchísimo. Estoy comprometido con hacerlo bien. Muchísimo éxito. Y si no, tú sabes que las consecuencias van a estar ahí. Entonces estoy segura que tú no vas, después de tantos años sirviendo a la gente a través de los medios de comunicación, sirviendo de canal y de hecho yendo a los sitios a ver y a participar de la búsqueda de soluciones, no creo que con la oportunidad que te puede dar la gente en la Cámara de Diputados, no creo que tú no honres esa confianza. Estoy segura que va a ser así. La vamos a honrar en demasía. Sí, señor. Así será. Pedro Jiménez, Fuerza del Pueblo, casilla número 3 de la boleta de diputados. Ahí tiene usted una de las opciones importantes, porque también hay que destacar, señores, en estas elecciones van muchos jóvenes pujantes, con muchísimo talento, a buscar un espacio para servir. Usted elija la mejor opción. Y aquí tiene una. Señores, gracias Pedro por estar con nosotros. Gracias, mi amor, muy amable siempre, como de costumbre. Tú sabes que te quiero. Yo lo sé, eso es recíproco. Señores, gracias a ustedes también. Si Dios lo permite, el próximo fin de semana, aquí seguiremos contando 1800 segundos más.